Cuando hablamos de aprendizaje, muchos pensamos que el cerebro adulto como que pierde su capacidad de adquirir nuevos conocimientos en el tiempo. Los principios de la educación de adultos muestran que no solamente podemos seguir aprendiendo cuando somos adultos, sino que incluso podemos hacerlo de forma muy eficiente al aprovechar nuestras experiencias previas y nuestro conocimiento previo. Si uno lo que quiere es evitar todo esto, el estrés tiene que estar regulado. ¿Cómo? Hacer mindfulness, hacer yoga, hacer caminatas conscientes, ir al psicólogo, un psicólogo basado en la evidencia, por favor. Son actividades que te ayudarían un montón. Realmente lo único que están haciendo es simplemente agarrar, leer por leer, pero no pensar en cómo aplicar la información, cómo resolver problemas con esa información. Bueno, bienvenidos a Aprende un Podcast, donde discutimos la ciencia del aprendizaje de alto rendimiento y herramientas prácticas tanto para profesionales como para emprendedores que quieren mejorar sus resultados académicos y en sus negocios. Mi nombre es Mario Bühler, soy tesista de licenciatura en psicología, especialista en neurociencias cognitivas y psicología experimental y consultor en estrategias de aprendizaje de alto rendimiento, principalmente para médicos que quieren pasar sus exámenes de residencia y para diferentes profesionales que quieren pasar exámenes difíciles y aprender eficientemente, es decir, aprender como expertos. Así que nada, discutamos la magia del aprendizaje. Así que bueno, nada, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy nos toca hablar sobre un tema que he notado que se estuvo repitiendo bastante a lo largo de las últimas semanas dentro de todo lo que es neurocogniciones y dentro de todo lo que es mi Instagram y algunos estudiantes. Y es esta pregunta de si uno termina siendo mejor o peor estudiante, mejor o peor aprendiz cuando crece. Si realmente al crecer nos volvemos más lentos para aprender o realmente aprendemos de la misma manera o incluso mejor que cuando somos más jóvenes, ¿no? La ciencia dice que el cerebro adulto al final tiene como un as bajo la manga. Su capacidad de transformarse y adaptarse a lo largo de la vida puede darnos como una sorpresa de lo que solemos pensar, ¿no? Que nada, que cuando uno es joven aprende más, cuando uno es joven tiene más velocidad, cuando es joven uno le va mejor y cuando uno es mayor a lo mejor no conviene estar en desafíos difíciles en cuanto a aprendizaje, no conviene estar en desafíos difíciles en todo lo que tiene que ver con aprendizaje porque al final ya no es como antes, pero ¿realmente esto es así? Hoy quiero que discutamos eso. ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje de jóvenes y el aprendizaje más adulto? ¿Cuáles son esos pilares básicos que tienen que ver con la libertad, con la transformación? El mito del deterioro cognitivo, quiero que también lo cubramos. Vamos a ver sobre qué tan importante es la edad para aprender eficientemente. Vamos a tocar un poquitito sobre neuroplasticidad, sobre neurocognición, sobre las características del estilo de vida que hacen a el aprendizaje eficiente, sobre la implicancia también del contexto social en cuanto a aprender, ¿sí? Ambiente cultural, las relaciones sobre, o la importancia de la regulación emocional en el aprendizaje, cómo fomentar esta neuroplasticidad y algunos tips prácticos, evidentemente, para fomentar el aprendizaje eficiente sin importar la edad. Así que nada, eso es lo que queremos descubrir ahora. Tenemos mucho de qué hablar, vamos a tratar de que sea lo más ameno posible y lo menos aburrido posible, pero siento que si vos sos un profesional que tiene unos cuantos años y siente que ya no es lo mismo que como era antes, entonces este es un video que te va a servir muchísimo. Voy a estar acompañado siempre de una Coca-Cola porque me ayuda muchísimo. Así que bueno, miren, entrando en materia, cuando hablamos de aprendizaje, muchos pensamos que el cerebro adulto como que pierde su capacidad de adquirir nuevos conocimientos en el tiempo. Pero los principios de la educación de adultos, que bueno, están respaldados por teorías como la andragogía y el aprendizaje autodirigido, ¿sí? Self-directed learning, muestran que no solamente podemos seguir aprendiendo cuando somos adultos, sino que incluso podemos hacerlo de forma muy eficiente al aprovechar nuestras experiencias previas y nuestro conocimiento previo, pero también nuestras motivaciones más intrínsecas que a lo mejor cuando somos más jóvenes no están demasiado claras, pero con la experiencia uno va aprendiendo quién es, quién quiere ser, en quién se quiere convertir. Y tan importante como eso, quién no quiere ser y lo que no quiere conseguir y lo cual quiere muchas veces escapar. Eso también da mucha claridad a la hora de aprender.
porque lo hacemos con un objetivo mucho más delimitado que cuando simplemente éramos más jóvenes, ¿no? Además, los descubrimientos neurocientíficos bastante recientes en relación a la neuroplasticidad y otros factores relacionados como el estilo de vida y el contexto social, nos han demostrado que hay elementos que juegan un papel muy crucial en el aprendizaje y que no son simplemente una cuestión de lo joven que seas, ¿sí? Y que tienen un papel muy importante en aprender y adaptarse a nuevos desafíos, ¿sí? Y esto tiene que ver o es muy importante en las nuevas habilidades que tenemos que desarrollar como profesionales en este contexto. Entonces, la pregunta es simple. ¿Es posible aprender de grande, de mayor? Eso es lo que vamos a descubrir en este podcast. Si vos querés, ya te doy un spoiler y si querés con esto ya podés abandonar el podcast. Sí, es posible y podemos aprender muy bien. Bueno, muchas gracias. Se acabó el podcast. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. No, mentira. A ver, para poder responder esto de la forma más eficiente posible, vamos a tratar de explicar cómo se educa, cómo aprende un adulto, digamos, cómo aprende una persona mayor, digamos, una persona que no tiene 19 años. ¿Cómo aprende? ¿Cuál es la diferencia? Hay algo que no tiene que discusión. Esto no lo discutimos, no es negociable, no lo podemos negociar, no lo vamos a tirar a las cartas, no, no. Los adultos aprenden de manera distinta a los niños y a los jóvenes, sí, totalmente. Por ende, los adultos requieren otro tipo de enfoque a la hora de aprender, que no es el mismo que en el colegio, que en la universidad. Entonces tenemos que cambiar el enfoque, es decir, si estás estudiando, si estás aprendiendo de la misma forma en la cual aprendías cuando estabas en el colegio, en la universidad, probablemente tengas que hacer algo bastante diferente porque las vainas cambiaron. Hay que hacer cosas diferentes, lo cual no significa que no puedas aprender a la misma velocidad, con la misma facilidad que lo hacías cuando estabas en el colegio, cuando estabas en la universidad. De hecho, lo podemos hacer. Solamente que las características y las técnicas son bastante diferentes. Y ahí es donde tenemos que trabajar y ahí es donde tenemos que mejorar. Así que para poder entenderlo mejor, hay ciertos pilares fundamentales en la educación o en la enseñanza de adultos que son destacados por dos teorías básicas que vamos a ir profundizando de a poquito, no tan profundamente, pero vamos a cubrirlas bastante bien, que son la andragogía por un lado y el aprendizaje autodirigido, que es lo que te comentaba anteriormente, ¿no? A ver, los pilares básicos, desde la andragogía, sabemos, por ejemplo, a través de los estudios de Malcolm Knowledge, que hay ciertas características de aprendices autónomos y una de las características centrales es que estos aprendices prefieren dirigir su propio proceso de aprendizaje. No tanto que les digan qué hacer, sino dirigirlos por ellos mismos, ¿sí? Y a partir de esto se han descubierto, se han hablado, se hablan de cinco pilares fundamentales que definen el aprendizaje adulto. La autonomía e independencia, las experiencias previas como recursos centrales para el aprendizaje, las necesidades vinculadas a roles sociales que van cambiando en el tiempo y por la misma persona también, la orientación hacia resolución de problemas y por último la motivación intrínseca y no tanto la motivación extrínseca. Mira, la autonomía e independencia, los adultos tienen básicamente la capacidad de tomar decisiones sobre su propio aprendizaje. Esta es básicamente la definición de aprendizaje autorregulado que en un montón de veces he dado y que le he hablado en YouTube, en Instagram, en un montón de lugares. El aprendizaje de alto rendimiento es la habilidad que uno tiene de activar y mantener procesos cognitivos, emocionales, conductuales para poder conseguir objetivos de aprendizaje, que es básicamente tomar la responsabilidad de tu propio proceso de aprendizaje. Probablemente cuando estabas en la secundaria, cuando estabas en la universidad, requerías que alguien te diga que tienes que estudiar porque hay un examen dentro de 2 días, dentro de 2 semanas y te tocaba sentarte a estudiar. Acá nadie te dice que sentarte a estudiar. Vos lo haces porque querés un futuro mejor, lo haces porque querés ser un especialista, lo haces porque querés un MBA, lo haces porque querés un doctorado, lo haces porque querés aprender mejores cosas o aprender de mejor manera para tu emprendimiento, para tu empresa, para poder guiar mejor a tus trabajadores o ser mejor empleado para poder obtener un ascenso. Sabes que tenés que aprender y vos al final tenés que tomar la responsabilidad de tu propio proceso de aprendizaje porque nadie te está guiando. Y los adultos prefieren el aprendizaje de esa manera, llevar las propias riendas de su aprendizaje. Y eso está impecable. O sea, esa es una característica. Aunque a veces hay cuestiones de autorregulación que hay que ver, pero lo conversamos en un momento. Luego, la experiencia previa como recurso central. Los adultos cuentan con un bagaje significativo o mucho más significativo de conocimientos, de vivencias, de experiencias, de cosas que han atravesado, que por ahí los más adolescentes, los jóvenes,
Y eso enriquece mucho el aprendizaje. Porque, a ver, el aprendizaje tiene que ver con conexiones entre neuronas, ¿sí? A través de un proceso que se llama potenciamiento sináptico. Bueno, después lo comentamos un poco más. Pero al final aprendemos relacionando la información nueva con información anterior que ya teníamos, ¿sí? Y si esto sucede así, tiene mucho más sentido que nosotros aprendamos más cuando tenemos más información anterior con la cual relacionar esa información. Si yo tengo más conocimiento previo con el que relacionar el nuevo conocimiento, tiene mucho sentido realmente que a la nueva información me sea mucho más fácil relacionarla con algo que ya sé. Entonces es mucho más fácil aprenderlo porque tengo muchas más cosas con que asociar la nueva información. Y es como un efecto de bola de nieve. Lo primero es mucho más difícil, pero a medida que vamos aprendiendo más y más y más y tenemos más conocimientos y más conocimientos y más conocimientos, es mucho más fácil, y vamos avanzando mucho más rápido y mucho más rápido y mucho más rápido y mucho más rápido. Ese sería como el efecto de bola de nieve de la experiencia previa como recurso central en el aprendizaje. Luego están las necesidades vinculadas a roles sociales cambiantes. A ver, el aprendizaje en adultos está completamente motivado por los cambios en su vida, en su carrera, en sus situaciones de vida, necesidades económicas, necesidades de autorrealización, de sentirse realmente que disfrutan lo que hacen y que generan muchas veces un impacto en la sociedad. Y esto es completamente valorable. Un médico general aspira a especializarse como un cirujano, un cardiólogo, un pediatra, eh, porque busca al final algo que lo haga sentir mucho más, mucho más satisfecho con él mismo, mucho más autorrealizado. Y eso hace, y esto, aquí está lo importante, ¿sí? Que busque programa, que busque información que le permita adquirir esas habilidades específicas necesarias para esa profesión. Es decir, buscamos información y tendemos a aprender mejor las cosas que tienen que ver con nuestros proyectos de vida. Antes, cuando no, por ahí no teníamos claro qué especialidad íbamos a seguir, o qué carrera íbamos a seguir, o qué vaina queríamos hacer con nuestra vida. Ver el aprendizaje a este nivel, oh, mira lo despeinado que estoy. O, bueno, ahí está, ni modo, seguiré despeinado. Antes, cuando no sabíamos qué hacer con nuestra vida, ver el aprendizaje a este nivel en el cual relacionábamos lo que estudiábamos con cosas que queremos ser, con la persona en la cual nos queremos convertir, con la actividad que vamos a hacer, era muy difícil. Porque no sabíamos qué queríamos hacer y no sabíamos cómo aplicar esa información. Pero ahora que tenemos mucho más claro, o un poco más claro quizás, qué es lo que queremos ser, en quién nos queremos convertir, probablemente esa información sea mucho más fácil de aplicar y posicionarla en ese punto en el cual realmente tiene sentido y en el punto en el cual es útil para convertirnos en la persona en la cual nos queremos convertir. Así que, punto número 3 es ese. Punto número 4, orientación hacia la resolución de problemas. A ver, de jóvenes, y incluso muchas veces en la universidad también es así, estudiar, memorizar, working memory, pasaje el examen, y se acabó, nunca más viste esa materia. Estoy teniendo mucho cuidado de no tocar el micrófono porque yo a tocar el micrófono se desconecta esto, no se escucha nada y odio a todo el mundo. ¿Sí? Entonces vamos a no tocar el micrófono hasta que cambie este micrófono y funcione todo mejor. ¿Qué te decía? Orientación hacia resolución de problemas. Joven, adolescente, niño, incluso universitario, aprende por aprender. No, no está pensando en una resolución de problemas. No, Mario, pero yo siempre estudié para resolver problemas de esa manera que hay excepciones, obviamente. Por lo general funciona de esa manera. Ahora, los adultos aprenden mejor cuando, incluso también un poco los jóvenes, pero es mucho más difícil hacerlo cuando sos joven. Pero bueno, al final los adultos aprenden mejor cuando pueden aplicar de inmediato, rápidamente, lo que estudian para resolver problemas. Que he encontrado yo principalmente con emprendedores, pero también con profesionales. No, no, no crean, también con profesionales. Pero es más común en emprendedores que estudian, pero no aprenden. Leen, pero no aprenden. Han aprendido a leer, pero no han aprendido a aprender leyendo. Entonces, ¿qué pasa? No están pensando en resolver problemas con lo que están leyendo. Realmente lo único que están haciendo es simplemente agarrar y leer por leer, pero no pensar en cómo aplicar la información, cómo resolver problemas con esa información, ¿ok? Y eso no termina siendo efectivo. En cambio, un adulto lo que hace es lee, busca información para resolver un problema particular. Entonces, tiene un problema.
busca la información para resolver ese problema y aplica esa información. Una vez que aplicas esa información, resuelves el problema, pasas al siguiente problema. Buscas información para resolver ese problema y así sucesivamente y sucesivamente y sucesivamente. ¿Sí? Quinta característica, motivación intrínseca. Aunque obviamente pueden influir factores extrínsecos, factores externos, como un aumento salarial, etcétera, te suben un sueldo, obviamente tú vas a estar mucho más motivado, o no, no me mitad. Ahora, la principal motivación de un adulto suele ser intrínseca, interna, el deseo de superación, de autorrealización, de ir más allá, de avanzar. Eso motiva un montón. A ver, entonces, la andragogía al final, a la vez, requiere que hay un entorno de aprendizaje que respete y valore estas características para avanzar, ¿sí? Los adultos necesitan sentirse aceptados, apoyados, y el proceso educativo debe ser colaborativo. Debe permitir que los aprendices participen, ¿sí? Activamente en el diseño de estos procesos de aprendizaje. Pero cuando diseñamos por ahí entornos de aprendizaje para profesionales de ciencias de la salud, que son adultos, nos olvidamos 100% de esto. O no sé si nos los olvidamos o simplemente no lo tenemos en cuenta o nunca lo tuvimos en cuenta. Pero cuando se diseñan procesos educativos para personal de ciencias de la salud, se olvida de esto y evidentemente eso disminuye la efectividad. Se los toma como si fuera un estudiante más de 18 años, que no funciona de esa manera. ¿Entendés? Ahora, hay una característica del aprendizaje autodirigido, que habíamos dicho que era la otra parte, que tiene que ver con la libertad, ¿sí? Que describe cómo los adultos toman el control de su proceso educativo. A ver, esta teoría destaca la capacidad, esta teoría destaca la capacidad de los aprendices para que podamos identificar las necesidades que uno mismo tiene, ¿sí? Buscamos recursos que te permitan solucionar esas necesidades o suplir esas necesidades y evaluamos nuestros avances, ¿sí? Desde esta perspectiva también se destaca la importancia del contexto social y cultural en el aprendizaje de adultos. A ver, las experiencias de vida pueden ser tanto un recurso como una barrera en cuanto a el aprendizaje. Sí, a ver, una persona que tiene evidentemente ciertas experiencias de vida y ciertas facilidades y un contexto social con ciertas facilidades, es posible que tenga ciertas ventajas sobre otra persona. No es un determinante, pero sí es una cosa que facilita o dificulta nuestros procesos de aprendizaje, ¿no? A ver, al final, cuando se trata de un aprendizaje autodirigido, lo central acá es que seamos capaces de identificar las necesidades, qué nos faltan, evaluar cuáles son las mejores maneras de conseguir los recursos que satisfagan esas necesidades y evaluemos nuestros avances en base a las actividades que estamos haciendo para solucionar esas necesidades, ¿no es cierto? Evidentemente, la disponibilidad de formas de solucionar estas necesidades va a estar completamente por ahí modificado, probablemente muy influenciada por el contexto social y cultural en el cual estemos. Por lo tanto, no se puede decir que todo dependa 100% de nosotros, ¿no? Ahora, hay una característica, una tercera característica que también me parece muy importante, que es el de transformar. El adulto, o durante el adulto, o para el adulto, el aprendizaje transformador es otro aspecto clave. Este cambio implica un cambio profundo en la perspectiva y las creencias de la persona que está aprendiendo, muchas veces impulsado por dilemas bastante significativos. O sea, para que un médico general, por ejemplo, que ha trabajado en áreas rurales, la decisión de especializarse podría estar motivada por un deseo de acceder a más herramientas para trabajar con sus pacientes, generando un cambio tanto en su vida profesional como en su vida personal, como en la vida de los pacientes, ¿no? Y es como que al final el aprendizaje involucra una transformación en uno. No es simplemente aprender por aprender, sino es aprender para transformar, aprender para cambiar, cambiar a mí mismo y cambiar mi entorno. Y es una modificación con respecto al aprendizaje que se ve cuando uno es más joven, que el enfoque es diferente. Y estas características son muy valiosas en realidad, ¿no? Porque al final cambia el enfoque del aprendizaje. Hace que no aprendamos por aprender, sino que aprendamos con un objetivo. Y eso hace que la información sea muchísimo más valiosa. Es una cosa muy importante. Ahora, hay una cosa que también preparé como para conversar, que tiene que ver con este mito del deterioro cognitivo a través de los años. Hubo un mito, ¿no? O sea, siempre uno decía, no, aprender de jóvenes porque de adulto ya te cuesta mucho más, ya de adulto uno es más lento, ya de adulto, uno de adulto no quiere estudiar, no quiere aprender, lo hace mucho más lento. Ahora
Mira, a ver, sabiendo ahora los procesos psicológicos de cómo un adulto debería aprender, también podríamos preguntarnos si un adulto puede seguir aprendiendo independientemente de la edad que tenga, ¿no? Y existe esta creencia de que las personas perdemos capacidad cognitiva a medida que vamos creciendo. Pero hay un artículo que fue publicado en 2014, de Ramscar y sus colaboradores, y que plantea que ese supuesto deterioro cognitivo asociado al envejecimiento no es un declive real de las capacidades mentales, sino que es un efecto predecible del aumento del conocimiento y la experiencia acumulada a lo largo de la vida. Esto está muy bueno, lo voy a explicar de una mejor manera porque lo acabo de citar textualmente. Bueno, no textualmente, pero bastante parecido a cómo lo describe. Y es lo siguiente, no es que haya un declive en nuestras capacidades mentales para aprender, sino que por ahí está deterioro, esta dificultad que se puede experimentar, es un efecto de qué cosa? De que hay más conocimiento y hay mucha más experiencia acumulada y eso hace que el procesamiento es más lento porque si tienes más cosas por procesar, vas a tardarte más en terminar de procesarlas todas, evidentemente. Uy, toque el micrófono, no vaya a ser que deje de funcionar. No, todo funciona bien. A ver, esto genera unos cuantos puntos importantes que podemos cubrir ahora, cuatro puntos importantes que podemos cubrir. Primero, más conocimiento implica mayor complejidad de procesamiento. A ver, cuando adquirís más conocimiento, tenés mucha más información y para procesar toda esa información te demora más. Un adulto mayor, por ejemplo, puede parecer más lento en pruebas cognitivas, por ejemplo, porque tienen que manejar un mayor volumen de información, ¿sí? No porque sus habilidades hayan disminuido, sino porque hay más información que manejar. Dos, segundo punto importante. Los test psicométricos están bastante sesgados. O sea, a ver, las pruebas de cognición suelen ser diseñadas sin considerar las diferentes cantidades de conocimiento acumulado que tiene la persona o las personas de diferentes edades, ¿sí? Por ejemplo, una persona joven con un vocabulario más o menos limitado va a tener una tarea mucho más sencilla, o le va a ser mucho más fácil, básicamente, una prueba de palabra que una persona que tiene un vocabulario mucho más extenso. Y esto puede llevar a errores de interpretación sobre alguna habilidad cognitiva y hace que los resultados sean diferentes. Pero por ahí la dificultad no es en esta persona que procesa más lento la información, sino que tiene más vocabulario, tiene más palabras y eso hace que para decidir algo tenga que pasar mucho más tiempo. Ese es un proceso entendible, digamos. Tipo, me acuerdo, mi padre tiene un montón de frases y por ahí cuando está hablando tiene que decidir entre tantas frases o tantas formas en las cuales le gustaría expresarse y eso es difícil. En cambio, una persona que es más joven, que conoce tres o cuatro palabras locas y con esas les da para explicar todo, por ahí puede hablar muchísimo más rápido. Pero cuando tenés como que un bagaje cultural y un bagaje de palabras extenso, por ahí en estos test podría disminuir incluso, podría disminuir el rendimiento, me refiero, incluso en el día a día, ¿no? Porque tenés un montón de palabras y es como, ¿cuál elijo? Ah, ese proceso, como simplificado, pero es ese proceso. Luego, la sensibilidad y precisión en adultos mayores. A medida que aumenta el conocimiento, también lo hacen las capacidades de los adultos mayores para distinguir las diferencias más sutiles en la información. Por ejemplo, en una tarea lingüística, un adulto mayor puede mostrar mayor sensibilidad a palabras menos comunes, ¿sí? Que sería un reflejo de su experiencia lingüística acumulada, lo cual hace que evidentemente puedan cometer errores o puedan demorarse más porque al captar esos detalles, se demora más en procesar esa información para dar una respuesta, ¿sí? Y por último, punto número cuatro, velocidad frente a la precisión o velocidad frente a precisión. Los cambios en la velocidad de procesamiento no indican necesariamente una pérdida de habilidad, sino una mayor necesidad de tiempo, por ejemplo, para discriminar entre un número mucho más amplio de opciones. ¿Sí? Esto es comparable a buscar un archivo específico en una biblioteca mucho más grande. Toma mucho más tiempo que una biblioteca pequeña, tan simple como esto. Estos autores al final plantean que el envejecimiento no debe ser visto como un deterioro cognitivo, sino más bien como una acumulación de experiencias que incrementa las demandas de los procesos cognitivos porque hay muchas más vainas que procesar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué podemos seguir aprendiendo de forma igual o mejor a pesar de que nuestro cerebro literalmente está envejeciendo? Porque sí, nuestro cerebro envejece.
las neuronas mueren. ¿Y por qué seguimos aprendiendo de la misma manera? Si sabes algo de neurociencia, evidentemente hay una pregunta trampa acá, pero bueno, quien no sabe, lo conversamos. Ahora, ¿la edad importa a la hora de aprender? Esa es la pregunta que nos podríamos estar haciendo. A ver, si bien sabemos que un adulto puede seguir aprendiendo independientemente de la edad, siempre podemos seguir aprendiendo, también sabemos que depende de muchos factores. No todos los adultos tienen la misma capacidad de aprendizaje de base. Algunos tienen más, otros menos, algunos tienen más conocimiento, otros menos, etcétera. Pero mientras algunos adultos mantienen la misma capacidad de aprendizaje o la mejoran, otros ven que sus habilidades son deterioradas. ¿De qué factores depende este deterioro o no de las habilidades? Esa es una buena pregunta. Y hay una esto es como un proceso, ojalá que lo pudiera poner por acá, pero es un proceso que es como un pequeño círculo, igual esto es un audio también, así que si lo estás escuchando y no me estás viendo, es como unas mamushkas, ¿sí? Que adentro, en el medio, está la neuroplasticidad, que tiene que ver con los procesos más biológicos. Después está la parte neurocognitiva, que son funciones neurológicas, pero también enfocadas en la parte cognitiva, en la parte cognitiva. Después está el estilo de vida, ¿sí? De la persona. Y por último está el contexto social y ambiental. Ese es como el proceso que vamos siguiendo y esas son las características que determinan que una persona disminuya o aumente su velocidad de aprendizaje o su capacidad de aprendizaje cuando pasa el tiempo. Si hablamos de neuroplasticidad, definida bastante simple, es como la capacidad que tiene el cerebro de conservar eh, por ahí, o por ahí es la capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse y de adaptarse a lo largo del estilo de vida y esto se da de dos maneras, ¿sí? Esto es un proceso que se ha demostrado que es efectivo, que sucede a nivel estructural, por un lado, que es la neuroplasticidad estructural, y por otro lado, la neuroplasticidad funcional, ¿sí? A nivel estructural, mediante cambios en la materia gris y la materia blanca del cerebro. A ver, la materia gris es básicamente un conjunto de somas y dendritas que aparecen, por ejemplo, en núcleos grises a nivel cortical, a nivel subcortical, en la corteza cerebral, que es el lugar donde se procesa información. Y la sustancia blanca son un conjunto de axones, que son, son los axones de las neuronas, que son donde se transmite la información, ¿sí? Por un lado se procesa información y por otro lado se transmite esa información, está intercomunicada, digamos. Entonces la sustancia gris procesa información, la sustancia blanca transmite la información. Entonces, hay cambios estructurales en esta sustancia, en las neuronas, literalmente, pero también hay cambios a nivel funcional, es decir, la activación y la conectividad. Por un lado es la cantidad de somas y de dendritas, la cantidad de neuronas, y por otro lado es la cantidad de conexiones entre esas neuronas. Todo esto cambia a lo largo del tiempo, ¿sí? Ahora, hablemos de la neuroplasticidad. La materia gris, que representa, bueno, como te digo, la densidad neuronal, puede experimentar aumentos en el volumen como respuesta al aprendizaje y la experiencia. O sea, literalmente el aprender genera nuevas neuronas. Cool. La materia blanca, que está compuesta por otro lado por conexiones, por axones neuronales y por tractos de axones que están altamente interconectados, que conectan diferentes áreas del cerebro, también muestran cambios en su integridad y conectividad, lo cual optimiza la transmisión de señales. Básicamente que la transmisión de información es mucho más rápida porque aprendemos más. Estos cambios estructurales son medibles mediante un tipo de lo que de un tipo de imagen, un tipo de prueba de imágenes que se llama resonancia magnética, ¿sí? También se lo puede medir a veces con la funcional, pero bueno, permitiendo observar adaptaciones neuronales, ¿sí? Adaptaciones de nuestro sistema nervioso, adaptaciones de nuestras neuronas, de la disponibilidad neuronal en respuesta al aprendizaje y la práctica de habilidades, ¿sí? Eso por un lado, básicamente que podemos crear nuevas neuronas cuando aprendemos. El aprendizaje crea nuevas neuronas. Y por otro lado, tenemos la neuroplasticidad funcional que es básicamente la reorganización funcional que incluye modificar patrones de activación metabólica, ¿sí? O sea, activación de procesos cognitivos y neurofisiológicos em, cerebrales específicos, ¿sí? Tanto en reposo o durante ejecución de tareas. Los estudios han mostrado que estas adaptaciones funcionales están directamente relacionadas con la adquisición de nuevas habilidades cognitivas, motoras y lingüísticas. Un ejemplo claro, hay un estudio muy famoso de unos taxistas londinenses, famosísimo este estudio, donde mostraban que su hipocampo posterior, el hipocampo es básicamente la puerta de entrada a la memoria, ¿sí? Como donde pasa la información para poder hacerlo
integrada en diferentes áreas donde se almacena la información de la memoria como tal. Pero bueno, mostraba que el hipocampo posterior mostraba un aumento en el volumen relacionado con los años de experiencia al navegar mapas complejos. Literalmente se cambiaba la organización del cerebro en base a tener que saber manejarte en Londres, ¿viste? Entonces, esto generaba una modificación a nivel estructural del cerebro y a nivel funcional. Sí, este fenómeno se ha observado también en otros profesores, en otras profesiones, como músicos, bailarines, atletas, indicando que al final la práctica intensiva y especializada induce adaptaciones cerebrales. Es decir, el aprendizaje cambia el cerebro. Esto es lo más cerca al gym cerebral, al brain gym. Realmente ese nombre ya está como que bastante usado porque es una marca que nada tiene que ver con esto, pero básicamente vamos volviendo nuestros músculos cerebrales más fuertes a medida que aprendemos más. Esto es muy potente. Sí. Al final, toda esta evidencia refuta esa idea de que el adulto pierde su capacidad, porque realmente la está ganando si aprende eficientemente. Luego tenemos este otro proceso que involucra la neurogénesis, ¿no? Que es básicamente el donde ocurre o la capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas. Este proceso ocurre principalmente en una parte del hipocampo que se llama giro dendrado. Al final es fundamental este proceso para la memoria, para el aprendizaje y para la capacidad del cerebro para adaptarse a nuevos desafíos. Sí, es básicamente el proceso por el cual nosotros creamos nuevas neuronas. Sí, no solamente se modifica a nivel de estructura y funcionamiento, sino que podemos generar nuevas neuronas. Este es el proceso denominado neurogénesis. Hay un proceso completo sobre cómo se crea, pero no lo vamos a cubrir. Quizás en un video de YouTube directamente con más imágenes, ahí lo podríamos cubrir. Pero bueno, ahora, ese es uno, por ahí la neuroplasticidad, ¿sí? Estructural, funcional y la parte de la neurogénesis. Ahora tenemos la neurocognición. Em, neurocogniciones, ¿sí? Miren, los conceptos de reserva cognitiva, reserva cerebral y compensación son fundamentales para poder entender cómo el cerebro adulto mantiene y adapta todas sus funciones frente al envejecimiento y otras condiciones naturales de la vida misma, ¿no? Em, pero a ver, para entender qué es neurocognición, por ahí vamos a explicar estos tres procesos. Primero, la reserva cognitiva, que se refiere básicamente a la capacidad del cerebro de mantener un rendimiento cognitivo adecuado a pesar de cambios estructurales en el cerebro asociados con el envejecimiento o con alguna enfermedad neurodegenerativa. Esta actividad o esta capacidad va a depender en gran medida de experiencias previas, de la educación, del trabajo intelectual, de las actividades cognitivamente estimulantes. Es decir, que hay que generar actividades estimulantes cognitivamente para que podamos realmente al final anteponernos a alguna dificultad más biológica de la edad misma, ¿sí? Un médico adulto que ha trabajado en un entorno clínico exigente puede demostrar mayor flexibilidad cognitiva al enfrentar tareas de aprendizaje nuevas, como estudiar para un examen de residencia, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado está la reserva cerebral. La reserva cerebral básicamente, a diferencia de la reserva cognitiva, se centra en los aspectos estructurales directamente del cerebro, como el volumen de materia gris y la integridad de la materia blanca. Las personas con una mayor reserva cerebral tienen más capacidad de tolerar el daño neurológico. Es decir, si tenés más reserva cerebral, es decir, si tenés más capacidad estructural, evidentemente tenés más para ver. Si tenés más reserva, si tenés más ahorro, tenés más para perder, porque tenés más ahorro. Esta es básicamente la parte más biológica del proceso, ¿sí? Y cómo esto se consigue. Bueno, un médico que ha mantenido, o un profesional, un emprendedor, un cardiólogo, lo que sea, cualquier persona, ¿sí? Mi vecino de acá al lado, cualquier persona que ha mantenido hábitos saludables como el ejercicio físico, una dieta equilibrada, puede tener una mayor reserva cerebral, lo cual le permite mantener su capacidad de aprendizaje y de memoria, incluso frente al estrés de preparar exámenes difíciles o el estrés de tener desafíos muy, muy, muy potentes, ¿sí? Y por último tenemos la compensación, que básicamente se refiere a cómo el cerebro, vamos a ver si puedo poner el aire un poquito, hace un calor fuertísimo, a ver si puedo poner el aire un poquito mejor para acá. Pero bueno, la compensación se refiere a cómo el cerebro utiliza estrategias alternativas o redes neuronales adicionales para mantener su funcionamiento frente a desafíos o pérdidas.
O sea, por ejemplo, adultos mayores suelen mostrar una mayor activación en ambas mitades del cerebro para completar actividades que los jóvenes por ahí solo requieren un hemisferio. Literalmente los jóvenes como que utilizan menos su cerebro. Pero al final, tipo, cuando hay alguna dificultad, podemos utilizar otras áreas del cerebro. Esto también se puede ver, por ejemplo, como personas que han perdido alguna parte del cerebro, que han perdido una función, por ejemplo, la vista, se puede despegar a través de ciertos estímulos y a través de bueno, diferentes características que por ahí son exentas de cubrir, em, comienzan a desarrollarse sus otros sentidos, comienzan a desarrollarse otras habilidades, ¿sí? Esta es la compensación. ¿Sí? Estos conceptos se explican por qué, por ejemplo, los médicos mayores suelen o pueden continuar siendo aprendices exitosos a pesar de que estén trabajando y tengan un montón de otras responsabilidades. La experiencia acumulada, que sería como la reserva cognitiva, combinada con un cerebro estructuralmente robusto y sano, que sería la reserva cerebral, y la capacidad de adoptar nuevas estrategias, que es la compensación, nos permite enfrentar a todos los desafíos de manera efectiva. Sí. Entonces tenemos por un lado la parte más de neuroplasticidad, por otro lado la parte neurocognitiva, ¿sí? Y por otro lado tenemos la parte del estilo de vida, que es básicamente marcar que hay ciertos factores del estilo de vida que ayudan muchísimo a mantener una buena capacidad de aprendizaje cuando uno es adulto. El ejercicio físico es importante, evidentemente, una dieta saludable y un sueño reparador son elementales para poder tener un buen aprendizaje, y esto es central. De hecho, hay estudios que muestran cómo el ejercicio físico y el sueño aumenta la recuperación en exámenes. Entonces, es una cosa central. Y luego está el contexto social. Hay características como el compromiso social, el manejo del estrés, las creencias y las expectativas sociales, los valores culturales y el aprendizaje previo, el ambiente sociocultural, la regulación emocional y la resiliencia que está motivada por ahí por el contexto social, que determinan un montón, ¿no? Que tienen un papel crucial, no solamente en la neuroplasticidad, sino en cómo aprendemos a nivel general, que hay que tenerlo también en cuenta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos fomentar la neuroplasticidad? Y con esto vamos cerrando, que aquí se hicieron un buen tiempito. Y aquí es donde centramos, ¿cómo puedo hacer para conseguir aprender mejor a pesar de la edad? Primero, vamos con algunas características centrales. Incorporar ejercicio físico regular. El ejercicio físico, especialmente el ejercicio aeróbico, estimula la producción de factores neurotróficos como todo lo que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es básicamente algo que permite o que facilita la creación de nuevas neuronas que mejora los procesos de aprendizaje y memoria. Básicamente hacer ejercicio te permite crear nuevas memorias y aprender mejor. Así que no hay gimnasio, no. Pero hacer ejercicios aeróbicos ayuda muchísimo. Por ejemplo, hacer caminatas, yoga, sesiones cortas de cardio entre las sesiones de estudio ayudaría muchísimo. Número 2, mantener una dieta equilibrada. Sí, consulten con un nutricionista. Esto no es un consejo nutricional, pero hemos descubierto, sí, que una dieta rica en ácidos grasos, omega 3, antioxidantes y alimentos integrales, más que alimentos procesados, protege al cerebro de daño oxidativo y fomenta la neurogénesis en el hipocampo, ¿sí? Lo cual es crucial para la memoria a largo plazo, bueno, ya es la sabe, ¿sí? Entonces esto también ayudaría muchísimo. Hay un montón de dietas, pero bueno, consulten con su nutricionista de confianza que hace nutrición basada en evidencia, por favor, que hace nutrición basada en evidencia y que practica lo que es alimentación consciente y que no sea dietas restrictivas. Y bueno, no me voy a meter con eso. Me olvido eso, no dije nada. Me mantengo al margen. Luego, priorizar el sueño adecuado. A ver, durante el sueño, el cerebro básicamente el proceso del sueño, bueno, es otro podcast de 45 minutos, pero básicamente en el sueño tiene la función de limpiar a tu cerebro de todas las toxinas, entre 50 millones de comillas, que se generan eh, a medida que el procesar la información en el día, el pensar en el día genera ciertas toxinas, y en el sueño, a través del líquido cefalorraquídeo y otros procesos, el cerebro se limpia, ¿sí? Y si uno no duerme bien, es básicamente como tratar de andar un auto que en el lugar donde va, tipo la gasolina, ¿sí? En el tanque de gasolina, tiene arena. No va a funcionar bien. Lo mismo acá.
Es como tratar de correr algo con todas las toxinas, es como que esté lleno de basura, ¿no? Hay que sacarla. Y eso lo hace el sueño. Además que fomenta el procesamiento de información a largo plazo, porque pasa de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo a través de los procesos de sueño, ¿no? Entonces, básicamente, dormite al menos 7 horas. Todos me dicen, no, yo duermo bien, 6 horas. Con 6 horas no estás durmiendo bien, es síntoma de deprivación de sueño. Entonces, me lo dicen con una confianza, ¿viste? No, yo la verdad es que en sueño no tengo ningún problema. Todos los días duermo 6 horas. ¿Tienes problemas? Sí. ¿Eso ya es deprivación de sueño? No. Al menos 7 horas. Ok, algunas veces 6 horas, pero igual es mucho mejor la estabilidad de sueño, despertarte siempre a la misma hora. Sí. A ver, porque ya veo en los comentarios, ya veo en algún lugar que van a decir, no, yo con 6 horas estoy impecable, y van a decir, ay, hay un estudio en Beijing que dice que con 6 horas estamos más que suficientes porque hay una molécula que hace tal o cual cosa. Sí, hay factores genéticos para algunas personas que hacen que requieran menos cantidad de sueño. Por ejemplo, 5, 6 horas de sueño que sean más que suficientes para esas personas. Pero no, Marta, no sos vos. Son muy pocas personas. Es menos del 1% de la población. Hay muy pocas chances que seas vos. ¿Sí? Entonces, por lo general, por regla general, la mayoría de las personas requiere más de 6 horas para dormir bien. ¿Sí? Siguiente, a manejar el estrés de manera efectiva. Esta parte está difícil, más en los contextos ultra estresantes del personal de ciencia, el personal de la salud, ¿no? Igual ni hablar de los emprendedores que viven estresados. El estrés es parte de la vida diaria. El estrés es parte de la vida diaria de todos. Pero ahora, así como el estrés es inevitable, también tenemos que tener buenas estrategias para regular el estrés, ¿sí? A ver, el estrés crónico genera niveles elevados de cortisol. ¿Sí? Básicamente dañan el hipocampo y dañan todo el sistema nervioso al final, y afectan a la memoria, el aprendizaje, incluso, bueno, estos niveles altos de cortisol terminan dañándote a nivel físico, o sea, luego entras en burnout, luego vienen problemas físicos como tal. Entonces, si uno lo que quiere es evitar todo esto, el estrés tiene que estar regulado. ¿Cómo? Hacer mindfulness, hacer yoga, hacer caminatas conscientes, ir al psicólogo, un psicólogo basado en la evidencia, por favor. Son actividades que te ayudarían un montón. Luego, participar en aprendizaje activo y continuo, ¿sí? O sea, siempre aprende, siempre está aprendiendo algo nuevo. No dejes de aprender. Y cuando digo aprender no me refiero simplemente a leer libros, porque no me interesa que leas un montón que estés leyendo libros y que no estés aprendiendo nada. Aunque sea en un video de YouTube, si no te estás preparando para tu examen de residencia, si no estás estudiando en este momento nada, si ya estás graduado y no tenés que rendir ningún examen y puedes estar, no sé, bastante tranquilo, si te vas a ver un video de YouTube, si te vas a ver un curso, no pases al siguiente video hasta que no lo hayas aplicado. Porque si no, simplemente consumís contenido, consumís contenido, consumís contenido, consumís contenido, pero nunca lo aplicás. Consumís mucho, pero producís poco. ¿Sí? El consumo de contenido tiene que estar correlacionado con la producción de nuevas cosas. Hacer algo con ese conocimiento, si no es completamente inútil. Entonces, ejecutemos, apliquemos. ¿Sí? Muy importante eso. Crear un entorno de aprendizaje estimulante a nivel físico y a nivel social. Quizás podríamos utilizar como un séptimo elemento el social, digamos a nivel físico. Tener un espacio que sea solamente para estudiar. A veces nosotros tomamos entrevistas de admisión para nuestros programas, digamos, para médicos que se están preparando para su examen de residencia. Antes de ingresar a un programa tienen que pasar por nuestro proceso de admisión para saber si son un buen match, si los podemos ayudar, si están dispuestos a poder aplicar y a cambiar su método de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que yo veo, y es que muchas veces atienden a las sesiones de entrevista desde la cama, caminando, desde el auto. Y es una sesión en la cual van a aprender cosas, ¿viste? Y eso muchas veces muestra el, la falta de un lugar específico para estudiar, ¿sí? He escuchado universitarios que estudian en la cama y terminan dormidos. Y es como que, ¿si no te das cuenta? Pero date cuenta, digamos, si vas a estudiar en la cama, vas a terminar dormido. Eso va a salir mal, hermano, va a salir mal. Lo mismo incluso cuando uno es adulto. No, por ahí no hemos percibido la necesidad de un espacio específico para estudiar, en el cual solamente estudies, en el cual tengas todo lo necesario para estudiar, en el cual no hayan distracciones, que el celular esté lejos,
Un entorno que te motive a ser productivo, eso es importantísimo. Y por último, un entorno con apoyo social. Sí, la interacción social activa al final genera que se activen ciertas áreas del cerebro que están relacionadas con la cognición y la memoria. ¿Sí? Y un entorno social activo es importantísimo para eso. Motiva, ayuda, da feedback, hace un montón de cosas. ¿Sí? Por último, podríamos decir la estimulación metacognitiva, que es básicamente comenzar a pensar sobre tus propios pensamientos, comenzar a pensar sobre tus propias emociones, comenzar a reflexionar sobre vos mismo, sobre tu propio sistema de aprendizaje, sobre qué mejorar, sobre qué cosas necesitas bien, sobre qué cosas hay que potenciar. Comenzar a reflexionar, ¿sí? Podés, por ejemplo, reflexionar sobre tu propio proceso de aprendizaje, identificar áreas de mejora, identificar técnicas nuevas a aprender. Este tipo de cosas ayudan muchísimo, ¿sí? Así que, bueno, fomentar la neuroplasticidad en adultos es bastante simple. Hay pasos prácticos que uno puede hacer, pero no por eso es fácil. Así que involucra tiempo, involucra desafío, involucra tener el compromiso de hacer cambios significativos a lo largo de la vida. Y cuando uno ya es adulto es un poco más difícil. Eso es entendible. Así que bueno, en síntesis, el aprendizaje en adultos no solamente es posible, sino que está fundamentado en pilares muy potentes a niveles biológicos, psicológicos, cognitivos, sociales, comportamentales, en un montón de niveles. Para los médicos generales que enfrentan el desafío de estudiar para un examen de residencia, por ejemplo, aplicar estrategias basadas en estos principios, como mantener un estilo de vida saludable, un enfoque de aprendizaje activo, la gestión adecuada del estrés, es realmente clave. El reto es en aprovechar al máximo las habilidades que tenemos disponibles, demostrando que nunca es tarde para alcanzar nuestras metas. Así que bueno, espero que les haya gustado este capítulo. La verdad es que es un tema muy interesante. Es un tema que por ahí he visto que hay mucho que limita este tipo de pensamientos a los médicos y a los profesionales que tienen una edad y sienten que ya no es lo mismo que antes. Pero siento que es porque no están estudiando de la forma en la cual les sacan el máximo provecho a sus habilidades actuales. Y esto es lo que me gustaría compartir y me gusta compartir y ojalá que les sea muy útil. Así que bueno, eso. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Ojalá que les sea útil, ojalá que les guste. Y nos vemos en el próximo episodio. Déjenme en los comentarios si quieren algún tema que les gustaría que conversemos. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Nos vemos.